no tiene ningún problema. Él sencillamente le da rienda suelta al pecado. El pecado lo gobierna él, el pecado lo gobierna ella. El pecado lo tiene como un títere, pero el único que ve verdaderamente cuando dice wow, qué tremendo verdad el pecado, es el hombre y la mujer que ha sido santificado por el poder de Cristo, porque comienza a batallar contra las obras de la carne. Lo que dice Gálatas, comienza a batallar contra las obras ¿de qué? De la carne. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos aquí no batallan contra la obra de la carne? Y usted tiene una batalla, una lucha, y hay gente que cae en pecado, hay gente que miente, hay gente que de pronto falla, hay gente que de pronto desea a la mujer del prójimo y ya pecó allí, y hay una batalla constante y continua. Pero cuando usted realmente ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted va a vivir en victoria, usted va a vencer toda tentación. Vamos, alguien que pueda alabar y glorificar el nombre del Señor. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad. Amén. La sangre de Cristo nos ha limpiado ¿de qué? De toda maldad. Por eso, y en Primera de Juan lo dice la palabra del Señor, y en el libro de Romanos lo dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es el pecado? Óigame, ¿qué es el pecado? El pecado original, la raíz del pecado, la fuente del pecado, o similares. Estos términos fueron creados por teólogos y para nosotros son interesantes, pero seremos más simples y consideraremos este asunto según la palabra del Señor. Nosotros sabemos que es muy importante lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de Romanos. Vamos para Romanos capítulo 7, libro de Romanos capítulo 7. El romano es lo que nos da la cátedra, que nos da revelación acerca de lo que es el pecado. Romanos capítulo 7, el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Usted está entendiendo eso? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Recuerde que la ley comienza con Moisés, pero antes que no existiera ley, ya el pecado estaba. Pero luego viene la ley para ratificar que aunque el pecado estaba en la conciencia del hombre, hablando desde nuestros primeros padres Adán y Eva, ya el hombre tenía conciencia de pecado. Pero luego viene la ley para mostrarnos que esto que había en la conciencia, que estaba en el hombre, realmente era pecado. Entonces dice la ley: no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio. Entonces note cómo allí la ley evidencia el pecado, y el apóstol Pablo lo dice bajo la revelación. Por favor, alguien que nos ayude con la nena.
Dice la palabra del Señor, versículo 10, dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y es tremendo, porque una de las cosas que tenemos nosotros que vencer son los pecados. El pecado original ya se llevó a cabo. El pecado original lo hizo Luzbel. El pecado original lo siguió Adán y Eva. Pero el resultado de ese pecado que comenzó en el cielo ha dado como resultado los pecados. El árbol, ahora estamos comiendo los frutos. Pero ¿sabe cómo podemos vencer esa batalla de gente que de pronto dice: yo no quiero hacer eso, pero yo no sé por qué hay una batalla? Y el apóstol Pablo lo dijo, siendo Saulo, él dijo: lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que está en mí. ¿Por qué? Porque está hablando Pablo acerca del pecado de la carne, que es lo que la sangre de Cristo nos ha dado el poder. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos muñecos ni títeres del diablo para hacer lo que el pecado original implantó, y el fruto de él da como resultado la codicia, la contienda, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, lo que usted quiera, el derivado del pecado. Ahora nosotros tenemos un poder mayor, óyeme, en contra del pecado, porque el poder de Cristo es mayor que el pecado, pues Cristo venció el pecado y venció al mismo que originó el pecado, llamado Satanás. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo venció a la muerte, al autor de la muerte, en el sentido del pecado que se originó en Satanás. Porque el pecado trae como consecuencia, ¿qué? Muerte. Entonces es muy importante que nosotros entendamos bien lo que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 7, verso 16. Verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, ¿qué? En mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí es donde se agarran los creciendo en gracia y dicen: no, es que de todas maneras el pecado está en mi carne y yo lo voy a hacer. Pero el asunto es que el Señor le habló y se le reveló a Pablo y le dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe lo que está hablando eso? Que si Cristo vive en ti, el pecado de tu carne no tiene que gobernar tu vida, sino el que está en ti, que es el Cristo de la gloria. El que tiene que gobernar tu vida se llama Cristo. Hello. Y es importante esto. Es importante porque la gente vive batallando contra esto. Y claro, vamos a pecar porque, vuelvo y repito, el pecado está en la carne. En un momento dado vamos a ceder de pronto a una tentación, vamos a ceder a una mentira. Jóvenes que de pronto ven pornografía, adultos que ven pornografía, porque hay una batalla y el apóstol lo describe allí, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que está en mí.
Eso hago. Y si usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan, que no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. Vamos, alabe el nombre del que vive. Yo quiero que usted pueda entender que el poder de Cristo es mayor. El poder de Cristo es mayor que su carne. Entonces usted mira la batalla del enojo, de la ira, porque eso está ¿dónde? En la carne. Pero ahí es donde nosotros tenemos que batallar constante y continuamente para no ceder al pecado. Y es importante porque Pablo nos da unas revelaciones tremendas que tienen que ver con nuestro diario vivir, que tienen que ver, a veces usted ve gente que comienza y no termina en la vida cristiana. Usted ve gente que de pronto está caminando en el Señor, pero caen fácilmente en el pecado. Y como dije, hay gente que vive continuamente en el pecado. Una cosa es caer en un momento dado en pecado y otra cosa es practicar el pecado, porque nosotros ya no estamos muertos al pecado, nosotros estamos vivos para Cristo. Quiere decir que ya el pecado no puede gobernar tu sentido, no puede gobernar tu carácter, no puede gobernar tu carne, no puede gobernar tu cuerpo. La Biblia dice que tenemos el poder. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes el poder de Dios, tienes el dominio propio, tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes el poder de Dios dentro de ti para decirle no al pecado, para decirle no al diablo, para decirle no a los demonios, para decirle no al adulterio, no a la fornicación, no a la lascivia, vamos, para decirle no al homosexualismo. Usted no puede dejarse arrastrar del pecado, porque ya nosotros hemos despertado. Una cosa es el que no ha despertado del pecado. Wow, esto que voy a decir, mira lo que el Señor me habló. Hay gente que está muerta al pecado y la Biblia lo dice, pero ya tú y yo hemos despertado al pecado.